Hola a todos mis queridos seguidores. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en el canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía. Hoy, como ven en el título, vamos a sumergirnos en una historia que a mí, personalmente, me ha dejado pensando un montón. Se trata de algo que nos pasa a muchos, aunque a veces no nos demos cuenta del todo, y tiene que ver con nuestras relaciones y sobre todo con cómo percibimos el éxito de los demás. Vamos a hablar de esa fina línea que a veces se cruza sin querer, y de cómo, sin darnos cuenta, podemos dejar de ver a algo o a alguien importante por estar enfocados en otras cosas. Y sí, ya les adelanto, tiene que ver con un nombre que quizás les suene, Demet y Can. Pero no les doy más pistas todavía, quiero que sea una sorpresa. Lo que sí les pido desde ya, si aún no lo han hecho y les gusta lo que hacemos por aquí, por favor, hagan clic en ese botón de suscribirse. Nos ayuda un montón a seguir creando contenido como este. Hoy vamos a desgranar una situación que, aunque parezca sacada de una serie o una novela, es más real de lo que creemos. Imaginen esto: tienes una persona muy cercana, alguien con quien compartes mucho, alguien que te importa de verdad. Y de repente empiezas a notar que por enfocarte en tus propias metas, en tu propio camino, en tus propios logros, pues dejas de ver a esa persona. O peor aún, dejas de ver por esa persona. Es como si una niebla se posara entre ustedes, una niebla hecha de ambición, de trabajo, de la rutina diaria, de todas esas cosas que nos absorben y nos hacen avanzar, pero a veces, nos hacen avanzar dejando a alguien atrás. En nuestro caso particular, vamos a usar el ejemplo de Demet y Can. Demet es una persona increíblemente trabajadora, súper enfocada en su carrera profesional. Digamos que ella está en un momento de despegue, de esos momentos en los que cada hora cuenta, cada oportunidad es vital, y siente que está al borde de algo grande. Y mientras ella está inmersa en ese torbellino de proyectos, reuniones, viajes relámpago y noches de trasnocho para cerrar ese trato que definirá su futuro, ¿qué pasa con Can? Can, por su parte, es esa persona que está ahí, que la apoya, que la quiere, que tal vez tiene sus propias metas, sus propias inquietudes, sus propias maneras de aportar al mundo. Pero ¿cuánto tiempo y atención le está dedicando Demet a Can? Es muy fácil caer en esta trampa. Cuando estamos persiguiendo un sueño, cuando sentimos que el mundo está al alcance de la mano, es natural que nuestra energía se concentre en eso. Pensamos que estamos haciendo lo correcto, que estamos construyendo un futuro mejor, y en parte es verdad. Pero el peligro reside en que al hacerlo podemos empezar a ver el mundo a través de un filtro muy estrecho. Ese filtro es nuestro propio éxito, nuestras propias preocupaciones. Y lo que queda fuera de ese filtro, pues, se vuelve invisible. Piensen en la vida de Demet. Probablemente se despierta pensando en su siguiente paso profesional, su agenda está repleta de compromisos laborales, sus conversaciones giran en torno a sus proyectos. Y si Can le pregunta algo sobre su día, quizás la respuesta sea un monosílabo, un bien, ocupada, o un ya te cuento luego. Ese luego puede convertirse en un nunca. Porque la energía que antes se dedicaba a escuchar, a preguntar, a interesarse genuinamente por el otro, ahora se está invirtiendo en esa llamada telefónica crucial, en ese informe que tiene que entregar, en ese evento de networking que no puede perderse. Y aquí es donde entra la parte intrigante. ¿Es culpa de Demet? Bueno, en parte sí, porque al final, cada uno es responsable de sus acciones y de cómo maneja sus relaciones. Pero también es una consecuencia casi natural de la ambición y del enfoque. Nadie nace queriendo descuidar a sus seres queridos. Sin embargo, la presión, la emoción del momento, la sensación de que ahora es el momento pueden hacer que temporalmente pongamos prioridades que desplazan a otras personas. ¿Y qué pasa con Can en esta ecuación? Can, que quizás también tiene sus propios desafíos, sus propias alegrías, sus propias necesidades emocionales. Imagina que Can necesita hablar de algo importante, algo que le preocupa, algo que le ha hecho feliz. Pero Demet está en medio de una negociación telefónica, o está apurada porque tiene que asistir a una reunión. Entonces Can se siente incomprendido, se siente solo. Y si esto se repite una y otra vez, la distancia emocional puede empezar a crecer. La chispa, esa conexión que antes era tan fuerte, puede empezar a apagarse. Y aquí viene la pregunta clave: ¿Demet realmente no ve a Can, o simplemente deja de ver a Can por su trabajo? Creo que la respuesta está en esa sutil diferencia. No es que Demet se levante un día y decida que Can ya no le importa.
No, es más bien que su foco está tan intensamente puesto en su trabajo, en su carrera, en ese objetivo tan seductor, que el resto del mundo, incluidas las personas que quiere, empiezan a pasar a un segundo plano de forma gradual y casi imperceptible. Es como un zoom digital que te permite ver los detalles de algo que te interesa mucho, pero que a la vez te hace perder la perspectiva general. Pensemos en ejemplos cotidianos. Quizás Demet está preparando una presentación para un cliente muy importante. Su mente está llena de cifras, de estrategias, de posibles objeciones. Si Khan le interrumpe con una anécdota graciosa de su día, Demet podría reaccionar con impaciencia, sin darse cuenta de que esa pequeña interacción, para Khan, era una forma de buscar conexión, de compartir un momento, de sentirse parte de su vida. O imaginen que Khan ha tenido un día terrible, que ha tenido un problema en el trabajo o un disgusto personal. Busca consuelo, busca un oído atento. Pero Demet está revisando los últimos detalles de un contrato multimillonario. Cuando Khan intenta hablar, Demet, sin querer, le dice algo como: ahora no puedo, estoy súper ocupada con esto. Ese ahora no puedo repetido, ese desvío constante de la atención, puede hacer que Khan empiece a pensar que sus problemas no son importantes para Demet, o que ella simplemente no tiene la capacidad de ofrecerle el apoyo que necesita. Y lo más triste de todo es que a menudo, quienes están en esa posición de no ver a los demás, no se dan cuenta del daño que están causando. Están tan absortos en su propia burbuja de éxito y ambición que no perciben las señales de alarma. No ven la tristeza en los ojos de la otra persona, no escuchan el tono de decepción en su voz, no sienten la creciente distancia emocional. Es como si estuvieran caminando por un camino muy recto con la vista fija en el horizonte, y no se dieran cuenta de que están tropezando con las flores que crecen a los lados. Pero el trabajo, por muy importante que sea, nunca debería ser una excusa para descuidar a las personas que amamos. El éxito profesional es maravilloso, es un objetivo legítimo y algo que todos podemos aspirar. Sin embargo, el verdadero éxito, el éxito duradero y pleno, incluye la capacidad de mantener relaciones saludables y significativas. No se trata de elegir entre el trabajo y las relaciones, sino de encontrar un equilibrio, de saber priorizar y de ser consciente de las consecuencias de nuestras acciones. ¿Qué podría hacer Demet en esta situación? Lo primero, creo yo, es ser consciente. Ser consciente de que su enfoque está tan intensamente puesto en su trabajo que está afectando a sus relaciones. Esto implica hacer una pausa, tomarse un respiro y evaluar qué está perdiendo por el camino. Implica reconocer que la vida no es solo una carrera profesional, sino también un conjunto de relaciones humanas que nos nutren, nos apoyan y nos dan sentido. Segundo, es importante dedicar tiempo de calidad. No se trata de cantidad de tiempo, sino de calidad. Cuando esté con Khan, que esté realmente presente. Que deje el teléfono a un lado, que apague las notificaciones del correo electrónico, que enfoque toda su atención en la conversación, en la conexión. Que pregunte cómo está Khan, no de forma superficial, sino interesándose genuinamente por sus respuestas. Que escuche activamente, que valide sus sentimientos, que le demuestre que a pesar de su intenso ritmo de trabajo, Khan sigue siendo una prioridad. Tercero, es fundamental comunicar. Demet podría explicarle a Khan su situación, sus metas, la importancia que tiene este momento profesional para ella. Pero no como una excusa para su falta de atención, sino como una explicación para que Khan entienda mejor lo que está sucediendo. Y lo más importante, debería preguntar a Khan qué necesita ella. Preguntar cómo puede apoyarla, cómo pueden mantener la conexión a pesar de la distancia emocional que a veces puede generar el trabajo. Y para quienes se encuentran en la posición de Khan, en el papel de ser descuidados por sus seres queridos, también hay estrategias. Hablar abierta y honestamente sobre cómo se sienten. Expresar sus necesidades sin culpar, sino desde la propia vulnerabilidad. Buscar momentos de conexión, aunque sean breves. Y en última instancia, evaluar si la relación puede ser sostenible si la situación no cambia. Porque todos merecemos ser vistos, escuchados y valorados. En resumen, la historia de Demet y Khan, aunque sea un ejemplo hipotético, nos habla de una realidad muy común. La ambición y el enfoque en el trabajo pueden, sin querer, hacernos pasar por alto a las personas que más queremos. Es un recordatorio de que el verdadero éxito no se mide solo por los logros profesionales, sino también por la calidad de nuestras relaciones. Es un llamado a la conciencia, a la presencia, a la comunicación y al equilibrio. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en esta reflexión.
Espero que les haya parecido interesante, que les haya dado que pensar, y sobre todo, que les sirva para revisar sus propias relaciones. Me encantaría leer sus experiencias en los comentarios. ¿Han vivido algo parecido? ¿Cómo lo han gestionado? Sus historias son muy valiosas y nos ayudan a todos a aprender. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, regálenme un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Un abrazo enorme y cuídense mucho.